Muy buenas noches, son las 8 en punto y como lo hemos venido haciendo desde hace ya 20 semanas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos hagan el favor de facilitar su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de varios países: Colombia, Ecuador, Nicaragua, Dominicana, México y por supuesto Estados Unidos. Hoy en la pantalla de inicio aparece precisamente que si usted es jefe de enseñanza, jefe de servicio o pertenece a un colegio médico y requiere una de las prácticas que damos en Medical Legal Center, no tiene más que solicitarlas a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y solicítenlo. Nosotros le facilitamos la infraestructura, en general toda la plática, todo sin costo, con mucho gusto ahora en temas de pandemia. Todas nuestras pláticas han quedado grabadas y están disponibles para usted en Facebook de Yo Soy Médico 17, el Facebook de Medical Legal Center y también ya en el YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y aparecen cronológicamente todas las pláticas para que puedan volverlas a ver o incluso compartir a otros profesionales de la salud. Hoy es miércoles y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra experta coach en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha subido una cápsula especialmente para ustedes. Yo les sugiero que por favor, hay quienes me han dicho, oye, ¿qué puedo hacer en mi hospital para dar seguimiento con el estrés, darles este beneficio a los profesionales de la salud, incluso el cumplimiento de la 035? Bueno, ella es una experta también en la materia. Yo les recuerdo continuar con nuestro programa, que lo puedan ver en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, está completamente disponible para que puedan consultarlo y también que nos ayuden a compartir este programa a más médicos profesionales de la salud para que cada día seamos más. Antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, les pido que nos ayuden a que todas las preguntas y respuestas las elaboren solamente por el botón de preguntas y respuestas. Muchas veces me hacen preguntas en el botón de chatear y bueno, el chat es precisamente para algún comentario, algún detalle que sonido, etcétera, nos saludamos, etcétera, cualquier detalle por chat y que me ayuden a que las preguntas y respuestas se elaboren en ese icono, porque les reitero, veo preguntas muy interesantes en el chat, pero ya las vi cuando ya no pudimos realizarlas y todas sus preguntas son importantes. Ahora sí me permito presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es teniente de corbeta del Servicio de Sanidad Naval, licenciada en enfermería, tiene especialidad en enfermería de urgencias, labora para la Armada de México, cuenta con un adiestramiento de enfermería de vuelo en la Fuerza Aérea de Wright-Patterson en Ohio, Estados Unidos, y adiestramiento primario de medicina aeroespacial por la Fuerza Aérea Mexicana. Actualmente trabaja en la base aeronaval de la Ciudad de México, fungiendo como enfermera de vuelo. Ella nos hablará de traslados aéreos en tiempo de pandemia. Ella es la licenciada en enfermería Lakbir Singh Ortega. Lakbir, buenas noches, gracias por aceptar. Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. La vi, pues, la ven de muchas partes de varios países, de México especialmente, y la dejo con los mejores con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, buenas noches, estimados. Es un privilegio estar aquí presente ante ustedes. Soy teniente corbeta, Servicio de Sanidad Naval, licenciada en enfermería Lakbir Singh Ortega, y laboro en la base aeronaval de México, fungiendo como enfermera de vuelo, trasladando pacientes a las ambulancias aéreas. Bueno, para entender qué es enfermería de vuelo, es una profesión de la salud altamente capacitado para brindar atención de emergencia y prehospitalaria para pacientes en todo tipo durante la evacuación aeromédica a bordo de las aeronaves o inclusive los helicópteros.
Dentro de nuestras estadísticas, la mayoría de los traslados han sido pacientes de trauma. Aquí es donde debemos de más o menos valorar si puede ser, qué tipo de riesgo-beneficio para poder trasladar a un paciente vía aérea. Entonces, lo que realizamos como enfermera de vuelo es, junto con el médico especialista, tratamos de estabilizar y empaquetar al paciente en tierra antes de abordarlo en la aeronave. Nuestras actividades pueden variar desde, no sé, iniciar una terapia intravenosa hasta realizar maniobras de ACLS. Ahora sí, como objetivo de las operaciones de las ambulancias aéreas, es ahora sí aplicar conocimientos de medicina aeroespacial durante las operaciones de las ambulancias aéreas que se realiza dentro de la Armada de México, y a fin de preservar la vida y prevenir posibles complicaciones que se pueden presentar dentro del ambiente hipovárico. Ahora, para poder entender en cómo ahora sí brindar cuidados hacia el paciente durante un vuelo, tenemos que conocer la básica de fisiología de vuelo y sus efectos. En realidad es mucha información, pero lo voy a intentar resumir, y las preguntas y respuestas pues, puede ser hasta el final. Entonces, uno de los efectos fisiológicos de vuelo que tenemos es, por ejemplo, la disminución de la presión parcial de oxígeno. Mientras que aumentamos en altitud en pies, existe una disminución de la presión parcial de oxígeno y también en la presión atmosférica. Esas son las condiciones que puede causar la disminución de oxígeno en el aire ambiental y a nivel alveolar. Aquí es donde produce una caída en la presión del oxígeno que se transporta en la sangre, y eso resulta a una hipoxia. Estos tipos de situaciones lo podemos ver en pacientes con diferentes, o en situaciones de insuficiencia respiratoria en diferentes etiologías. Por ejemplo, lo podemos ver en pacientes con EPOC, enfisema, crisis asmáticas, en edema pulmonar agudo, y como en estas fechas estamos tratando pacientes con COVID. Entonces, igual los puede afectar la hipoxia, que eso es la disminución de concentración de oxígeno a nivel tisular, debido por la disminución de la presión parcial de oxígeno. Y también podemos sufrir de los cambios barométricos que se presentan durante el vuelo. Conforme nos vamos alejando del nivel del mar, ¿cómo puedo explicar? La presión atmosférica disminuye. Entonces, los gases que están atrapados en nuestras cavidades, en nuestros órganos, tienden a expandir. Okay. Entonces, aquí básicamente estaba diciendo que va a aumentar el volumen del aire en nuestras cavidades, mientras que haya disminución en la presión atmosférica. Y esto sucede cuando hay un ascenso de la aeronave. Entonces, estos tres los puse aquí porque estos pueden afectar a los pacientes COVID. También existe una disminución de temperatura con altitud. Con cada 1000 pies de altitud que aumentamos, se disminuye 2 grados centígrados por cada 1000 pies. También en esto, los pacientes que nos podemos imaginar puede causar un aumento de riesgo a pacientes como tipo de quemadura o de neonatos, o también con pacientes con cardiopatías o trauma grave, y eso le puede causar hipotermia. Y además, conforme aumentamos la altitud, también hay disminución de la humedad en el aire. Lo que es la vibración y el ruido, ese es más en enfoque en los helicópteros, no tanto en las aeronaves de ala fija. La vibración, aquí la anoté que es biológicamente peligrosa de entre 3 a 20 Hz, pero helicópteros emiten de 12 a 28. Básicamente, la vibración induce fenómenos de resonancia, los órganos. ¿Cómo puede afectar esto a los pacientes? Puede romper los capilares sanguíneos, y ese puede aumentar un riesgo de hemorragia con pacientes en trauma o en shock.
Y lo que es el ruido, ese sí realmente es una incomodidad y una fatiga auditiva. También, ¿cómo los puede afectar? Pues se puede producir dificultad en poder escuchar al paciente. También los puede impedir a escuchar alarmas de los equipos electromédicos, quizá una fuga de oxígeno, quizá una barrera de comunicación con el paciente si quiere manifestar algo verbalmente. Entonces, eso es lo que los puede afectar el ruido. Repito, no es tanto así como en una aeronave de ala fija. Ahora, las fuerzas gravitacionales, o como lo conocemos como fuerza G, las aceleraciones los afectan más ahora sí en las aeronaves de ala fija, no tanto en los helicópteros. Ahí ya se percibe más lo que es la inercia. Entonces, hay algo que se llama aceleración positiva. Como pueden apreciar en esta imagen, los pacientes lo tenemos en una cierta posición, en donde la cabeza está dirigida hacia la nariz de la cabina. Y así cuando queremos despegar, la ley de inercia dice que la fuerza de la sangre, contrario de la aceleración, va hacia abajo, o sea, la sangre va desde la cabeza hacia los pies. Y eso es lo que queremos, que es ideal ahora sí para pacientes con trauma craneoencefálico o con una hipertensión craneal o algún tipo de trauma. Y también tenemos esta capacidad de posicionarlo en semifoller. Estos también son efectos fisiológicos de vuelo, que son las leyes de los gases. Ahora sí, ley de Boyle, por ejemplo, dice, lo voy a leer aquí y voy a tratar de explicar cada uno. A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre él. Aquí la fórmula que estoy utilizando es presión por volumen, que es igual a su constante. Como le acabo de mencionar anteriormente, que tenemos gases nuestras cavidades. Entonces, a temperatura constante, cuando aumentamos la altitud, va a disminuir la presión atmosférica. Este ocurre cuando hay un ascenso de la aeronave. Esta ley básicamente está explicando los barotraumatismos, que es barotitis, que es en los oídos, barosinusitis, que es en los senos paranasales, en los parodontalgia dental o paropatía intestinal, que obviamente es a nivel abdominal. Ahí es donde vamos a tener gases y conforme vamos aumentando la altitud, se va a expandir. Y por eso causa esos tipos molestares cuando uno vuela quizá en un vuelo comercial. Entonces, la forma de disminuir estos malestares es ahora sí liberar la presión de gas. ¿Cómo más lo podemos ver esto en las prácticas del traslado aéreo? En las terapias intravenosas. Igual, conforme vamos ascendiendo de altitud, disminuye la presión atmosférica, entonces los vamos a imaginar aire dentro de los sueros que tenemos colgados y el aire que está ahí dentro del suero tienden a expandir o también puede alterar las gotas por minutos. Entonces, si tenemos medicamentos como aminas o, no sé, algún medicamento controlado, altera las gotas por minuto y los puede afectar al paciente negativamente. En ley de Dalton dice, la presión total de la mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que forman la mezcla. Entonces, aquí la presión barométrica disminuye, igual va a disminuir la presión de oxígeno proporcionalmente. Y esto es lo que resulta o es consecuencia de la hipoxia, tipo hipóxica. Entonces, aquí a nivel del mar tenemos la presión atmosférica que es igual a las sumas de los gases. ¿Cuáles son? Nitrógeno, que es la mayoría, que es el 70% en nuestro ambiente, el 21% el oxígeno, más el 1% del resto de los gases. El ley de Graham, que también se conoce como ley de difusión gaseosa, dice que todo gas difunde de una área de mayor presión a un área de menor presión hasta que se igualan las presiones. Aquí se va a observar una relación de la difusión de gases ahora sí a nivel pulmonar y a nivel alveolar. Entonces, este permite, aquí habla ya de los intercambios gaseosos entre las células y la atmósfera.
¿Okay? Ley de Charles, tenemos el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Aquí podemos utilizar como un ejemplo de los tanques de oxígeno, un ejemplo, que mantiene su volumen constante y si hay cambios de temperatura dentro de la aeronave por lo mismo, por la altitud, el oxígeno a su interior, el gas, tienden a disminuir por las bajas temperaturas. Igual puede funcionar si viceversa. Entonces tenemos que tener muchas precauciones cuando hace mucho calor, porque tienden a expandir. Ley de Henry, aquí dice que la cantidad de un gas que se disuelven en una fase líquida es directamente proporcional a la presión a que se encuentra dicho gas sobre el líquido. Sé que suena algo confuso, pero básicamente está hablando de los niveles de nitrógenos que está en nuestro cuerpo, que puede causar enfermedades por descompresión. Y para sufrir esta enfermedad, el oxígeno y el nitrógeno deben de disolverse de gas a una fase líquida, que es dentro de la sangre, para penetrar en el organismo del humano desde la atmósfera. Entonces, aquí, no sé, unos ejemplos que puedo platicar sobre las enfermedades por descompresión es que puede existir aerombolismo de nitrógeno, burbujas entre las articulaciones, el ahogo, que es a nivel pulmonar, que también puede haber burbujas de nitrógeno que puede afectar a nivel pulmonar, parestesias y también puede afectar el sistema nervioso central. Bueno, entonces ese era básicamente los enfoques en los efectos fisiológicos del vuelo. Ya con esa base de información, pues podemos imaginar qué tipo de paciente estamos manejando y cómo le podemos atender. Ahora, estas aeronaves que ven aquí están utilizadas por la Plan Marina, que tiene como misión de auxiliar a la población civil en casos de zonas y desastres y de emergencias, y en este caso en esta pandemia. Entonces, como pueden ver en la imagen, tenemos lo que es el Learjet en módulo 31, okay, que tiene capacidad de 5 personas, incluyendo los tripulantes, y nada más una camilla. El Learjet modelo 45 es más grande, tiene capacidad de 8 personas, inclusive 2 camillas, y el King Air Beechcraft, que tiene capacidad de 7 personas, incluyendo los tripulantes, con 2 camillas. Podemos trasladar a los pacientes de adulto pediátrico y neonato, inclusive podemos poner las incubadoras a bordo. Bueno, ahora sí, ya entrando lo que es el protocolo de COVID-19, nuestro objetivo es optimizar el traslado de la ambulancia aérea con pacientes sospechosos o confirmados de enfermedad por COVID-19, con el objetivo de preservar la seguridad del paciente, la tripulación y los espacios comunes de la ambulancia aérea. Entonces, aquí ya estamos adaptándonos estrictamente en protocolos y protección y la seguridad del personal. Bueno, enfocándonos en nuestra bioseguridad. Ya sabemos que esta enfermedad infecciosa aerolizan y secreciones con riesgo de dispersión viral. Entonces, por lo tanto, toda la tripulación a bordo, los médicos, los pilotos, enfermería, hasta inclusive a veces que van los mecánicos, se deben de, ahora sí, colocarse sus equipos de protección personal. Ya sabemos todo lo que incluye, el Tyvek, el N95, goggles, guantes, botas, gorros, todo completito. Y también tenemos lo que es la separación o segregación en las aeronaves, específicamente la aeronave de ala móvil, que es el helicóptero, cuenta también con una separación tipo lona o hule, que se coloca entre el paciente y la cabina. Y también tenemos lo que es el confinamiento de paciente, que ahora sí utilizamos lo que es una cápsula de aislamiento, que también contiene un filtro EPA. Ok, hablando un poquito de la cápsula, eso es lo que utilizamos para las ambulancias aéreas. Esta cápsula pues, nos va a ayudar a aislar al paciente
ahora sí disminuyendo el riesgo de algún contagio hacia el personal que está a bordo de la aeronave. Cuenta con presión negativa, eso le va a permitir a circular el aire dentro de la cápsula y ahora sí evitamos en que se empañe ahí adentro y podemos ahora sí monitorizar al paciente o supervisar que todo esté bien. También cuenta con sistemas de extracción que está integrado como parte del motor. Ya incluye lo que es el filtro EPA y también, como ven, el material que contiene esta cápsula tiene un refuerzo de acrílico y también lona, hule, y para sellar bien la cápsula tiene un sello tipo zipper y también con velcro. Okay. Las consideraciones especiales. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos nuestros protocolos de antes, durante y después del vuelo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos antes? Es un briefing acerca de la operación que vamos a seguir con el COVID-19, con esos tipos de pacientes. Ahora sí vamos a decir, ¿no? Pues vamos a utilizar la cápsula de aislamiento, o también tenemos que hacer algún tipo de coordinación con el personal de tierra, igual como la coordinación es del hospital emisor. Ahora sí, haciendo hincapié en la reducción de contaminación cruzada en el momento que se hace la transferencia del paciente. Y así también podemos evitar algún tipo de demoras. También se realiza un briefing con el médico especialista a ver qué tipo de medicamentos requiere o algún tipo de equipo electromédico especial que también le gustaría utilizar, y también igual anticipar soluciones quizá para sedar al paciente o mantenerlo sedado durante el traslado. Y de parte del briefing de la tripulación, que son los pilotos, copilotos mecánicos, es hacer énfasis con ellos de que deberían de evitar a participar en cualquier manipulación con el paciente y se debe de mantener su distancia. Ellos nada más se enfocan en, ellos tienen sus funciones y ellos también hacen como valoraciones de condiciones de vuelo, y ellos también se encargan en como nuestra protección, como la protección del paciente en el sentido de la operatividad aérea. Otros protocolos que también tenemos es que no se puede, no permitimos acompañantes en esos tipos de traslados, nada más para disminuir el riesgo de contagio, a menos que es un paciente menor de edad. Ahí sí los puede acompañar un padre o una madre. Y también, como notan ahí, las maletas o las pertenencias del paciente ya se considera como contaminados y se tiene que colocar una bolsa de RPBI. Y en sí ya hasta que llegan al hospital es cuando lo pueden desinfectar y abrir. Bueno, en la mayoría de las aeronaves, específicamente la ala fija, que es el avión, cuenta con los equipos de filtros EPA. Entonces, mientras que se permanezca una ventilación de aire dentro de la aeronave, ya se mantiene esterilizada mientras que esté presurizado. En comparación del helicóptero de ala móvil, helicóptero, disculpa, ahí pues obviamente no es presurizado, entonces mantenemos lo que es una lona o un hule que se mantiene como una barrera física entre el paciente y el personal en la cabina. Aquí específicamente, antes de abordar al paciente en la aeronave, sabemos que ahora sí hay procedimientos que pueden generar aerosoles. No sé, por ejemplo, cuando ventilamos a un paciente con el ambú o una intubación endotraqueal, maniobras de RCP, aspiración de secreciones, tratamientos de nebulización, todo eso tiene riesgo de generar aerosoles y no se puede realizar esas maniobras dentro de la aeronave. Ya sabemos porque es un espacio cerrado, hay un mayor riesgo de contagio. Entonces, tenemos que ahora sí estabilizar al paciente en tierra y ahora sí proceder en abordarlo en la aeronave. Entonces, también como enfermera, pero trabajamos en equipo con el médico especialista, pero como enfermera yo también tengo mis funciones.
Y cuando recibo al paciente, tengo que asegurar una buena fijación de las vías venosas o catéteres, porque siempre hay riesgo de que pueden estar infiltrados o no son permeables. Y en situaciones de emergencias, sí tenemos que, ahora sí, tener una vía circulatoria permeable. También tenemos que comprobar y reforzar la sujeción del tubo endotraqueal, porque aún así movilizamos demasiado al paciente y siempre va a haber riesgo de una extubación. Y también aquí me gusta, por el Lede-Boyle, ahora sí teniendo esos efectos fisiológicos en consideración, el Lede-Boyle habla de los gases, de la expansión de gas. Entonces lo que debemos de hacer es extraer el aire del balón que está en el tubo endotraqueal y sustituirlo con agua. Y así con los cambios barométricos ya no se altera esa presión dentro del balón. Ha habido a veces de que cuando recibimos al paciente está, no sé, puesto con una mascarilla con bolsa de reservorio, pero está con, no sé, 15 litros por minuto y está saturando, no sé, como a 90, 92 y se ve que tiene dificultad respiratoria y todo eso. Entonces ahí sí son criterios para, por la necesidad de intubar a un paciente. Como lo recibimos en el aeropuerto, quizá, bueno, tratamos de evitar eso porque para intubar a un paciente es tipo preventivo. Entonces, tenemos que intubar al paciente dentro de la ambulancia terrestre. Ahora sí, para embucear al paciente tenemos que utilizar lo que es el filtro EPA. Y en cuanto se intuba, ahora sí llenar el balón con agua, comprobar que está bien colocado. Y ahora sí lo colocamos en el ventilador portátil con las modalidades que la especialista quiere que lo ponga, no sé, modo de presión o de volumen. Siempre iniciamos con un FIO2 de 100 porque tienden mucho a desaturar. Y es esperar a observar al paciente a ver cómo reacciona ante esa maniobra. Y en cuanto está estable, ahí es cuando ya lo abordamos dentro de la aeronave, ya intubado con todo el ventilador. También como enfermera de vuelo, también tengo que asegurarme que está bien puesto la sonda nasogástrica. Ahora sí es una monitorización muy estrecha. El uso de las bombas de infusión es muy importante, igual por los cambios barométricos, especialmente porque tenemos puestos medicamentos como midazolam o algún otro sedante. Y claro, tener un aspirador cerca, que obviamente la aspiración se tiene que hacer en tierra, no durante el vuelo. En pacientes, por ejemplo, no intubados, normalmente vienen con, si quizás tan estables, puntas nasales, hasta con mascarilla, con bolsa de reservorio. Al abordar al paciente, siempre le ponemos ahora sí una mascarilla quirúrgica por encima del dispositivo. También podemos brindar apoyo emocional, eso es muy importante en pacientes conscientes o cuando llega ahora sí un paciente pediátrico con su acompañante, es quitarle el miedo o facilitarle las cosas y también reforzar la seguridad del paciente. Bueno, en la imagen en la parte superior es el hangar, en donde cuando ya regresamos con el paciente, esa es la maniobra que realizamos. Ahora sí tenemos que determinar, como ven en las imágenes, área de aislamiento. Es ahora sí determinar o establecer un perímetro, como ven aquí, en áreas no contaminadas y en área contaminada. Estos son los dos aeronaves que maniobramos, o manejamos, perdón, que utilizamos. Este es el Learjet, que como ven, el abordaje del paciente está en la parte casi enfrente de la aeronave. Entonces, toda esta área se va a considerar como área contaminada, en donde bajamos y subimos al paciente, ¿no? Y el siguiente es un King Air, y si ven, la parte de embarque y desembarque del paciente es en la parte posterior, por detrás de la ala. Entonces, utilizamos esas áreas para personas que ahora sí estamos en contacto con el paciente, y la persona que está no contaminada ahora sí son personas que están ayudando con
no sé, más equipos que ocupamos o que están ahí para cualquier tipo de apoyo, pero que no pueden entrar en esta área. Bueno, entonces, ahora sí, para la desinfección de los equipos y de la aeronave, ahora sí tenemos que seguir la norma oficial mexicana, la 087, en el manejo de los residuos biológicos. Eso sí lo seguimos bien estrictamente. Y para desinfectar, utilizamos una solución sanitizante de cuarta generación base de cuaternario de amonio. Este mismo utilizamos para todo el área, lo que es dentro de la aeronave, la cápsula de aislamiento, los equipos electromédicos, la camilla, los asientos, todo tenemos que ahora sí desinfectar. Pues lo podemos echar el spray en un paño y ya utilizar ese paño, o también hay desinfectantes ya preparados comercializantes, de esos, los que los venden comercialmente. En lo que es la aeronave ala móvil, eso se maneja diferente. Se tiene que dejar las puertas abiertas. Ahora sí permitir como un recambio de aire dentro y afuera de la cabina. Una vez que está aireado, ahora sí se puede proceder con esto mismo a proceder a desinfectar la aeronave por dentro. Y listo. Ok, ahora qué sigue después de que terminemos todo este protocolo. Es muy importante monitorizar y tener un control ya posterior de esta misión hacia los tripulantes de vuelo y hasta el personal de sanidad. Tener como los signos y síntomas de alarma de COVID. Y todo esto se puede manejar por vía telefónica. El responsable, que es el médico de sanidad naval, es el responsable de hacer esas llamadas, por si en caso los tripulantes o los que participaron en la operatividad presentan algunas sintomatologías de COVID. Y también, como ya tenemos una alta demanda de los traslados aéreos, especialmente en estas fechas, contamos con un stock de medicamentos y equipos y materiales, especialmente las dotaciones de los equipos de protección personal para la resolución de cualquier imprevistas. Bueno, en resumen, la mayoría de los pacientes con las enfermedades infecciosas pueden ser trasladados de manera segura en una ambulancia aérea, mientras que utilizamos las precauciones estándares. Sin embargo, enfermedades contagiosas como tuberculosis o hemorragia o fiebre hemorragia viral, no sé, neumonía, y en estos días como el COVID-19, ahora sí requerimos tomar mucho más precauciones, ahora sí en base del tipo de transmisión de las enfermedades, y así para poder proteger a los pacientes, a los tripulantes y al personal médica que va a bordo de la aeronave. Entonces, básicamente de eso se trata esta presentación. Pero antes de terminar, me gustaría ahora sí agregar un agradecimiento de todos mis colegas, todo el personal de salud, que está trabajando muy duro en esos tiempos tan difícil. No se desanimen y pues estamos juntos en esto. Y les dejo con una cita de Mahatma Gandhi que me gusta mucho en tiempos de, ahora sí, con baja ánimo. Dice, la mejor manera de encontrarte es perderte en el servicio de los demás. Y eso es lo que les quiero ahora así brindar a ustedes, algún tipo de motivación para que continúen con su trabajo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Ahora sí creo que me comentaron que iba a haber como que preguntas y respuestas. Sí, estamos en un momento. Deme un momento. Fíjese que tuvimos un problema con nuestro internet. Listo. Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Hay varias preguntas. A ver, la doctora Pablo Miranda, ¿qué velocidad se debe ascender para evitar atrapamiento de gases internos? ¿Puede repetir eso, por favor? Pablo Miranda, ¿qué velocidad se debe ascender para evitar atrapamiento de gases internos? Dicen. Ok, esa es una buena pregunta. Eh, la velocidad del ascenso de la aeronave sí es muy importante, sin embargo, en el briefing tenemos que platicar con los pilotos en el sentido del tipo de paciente. Por ejemplo, si tenemos una contusión pulmonar y queremos ahora sí evitar complicaciones, tenemos que decirle a los pilotos, tiene que aumentar la presión barométrica dentro de la cabina lo más gradual posible para no afectar al paciente. Ahora sí, no va, el ascenso de la aeronave no es lo que es muy importante aquí, es más bien los pilotos que tienen control de la presión barométrica dentro de esa cabina. Ellos lo pueden modificar que sea lento y no le afecta mucho al paciente. Ahora, para evitar complicaciones por los cambios barométricas, ahora sí, tenemos, por ejemplo, una distensión abdominal, pues es colocarle una sonda nasogástrica para evitar eso. Excelente. A ver, la doctora Hilda Romero de Querétaro, a quien por cierto le mando un saludo, siempre extraordinaria la doctora y siempre nos apoya mucho. Dice, felicidades por la ponencia. ¿Tiene algún protocolo de triage o manejan criterios, por ejemplo, para no aplicar maniobras de RCP en pacientes con falla múltiple? Que si tenemos un protocolo para no realizar maniobras de RCP. No, primero que si tiene protocolo para triaje. Ok. Una pregunta número 1. Y 2, ¿manejan criterios, por ejemplo, para no aplicar maniobras de RCP con pacientes de falla múltiple? Esto es la obstinación terapéutica, ¿no? O sea, un paciente que no tiene que tiene un pronóstico fatal, muchas veces le damos nos obstinamos y le seguimos dando tratamiento cuando quizá violamos su derecho a dejarlo, en lugar de dejarlo sufrir, dejar que evolucione la enfermedad o el padecimiento. Son las dos preguntas. Ok. Bueno, la mayoría de los traslados que nosotros hacemos se llama Aerovac, que ahora sí son traslados ya programados de un hospital de bajos recursos a un hospital de alta especialidad. Entonces, básicamente ya están programados, pero lo que es el tipo triage, sí tenemos un protocolo que ahora sí es otro tipo de vuelo que es Medevac, pero eso ya tenemos nosotros ayuda con gente en tierra, personal de sanidad. Nosotros nada más ya lo tenemos coordinados en el sentido de que en cuanto lleguemos ya sabemos cuál paciente vamos a subir primero, estabilizarlo en tierra y ya ahora sí proceder al traslado. Sí tenemos ese tipo de protocolo, pero es con una buena coordinación con personal de sanidad en tierra. Entonces, así es como manejamos tipo Medevac. Y El ahora sí, doctor, sí, adelante, adelante. ay, perdón. Y al respecto de la otra pregunta, ahora sí, un paciente crítico que tiene, no sé, fallas múltiples, no sé, súper crítico, ahora sí tenemos que valorarlo en riesgo-beneficio en poder trasladar a un paciente vía aérea. Puede haber a veces que podemos recibir a un paciente, lo valoramos en tierra y si en realidad decimos, digo que este paciente está muy mal, se los puede complicar por los efectos fisiológicos que lo estamos considerando durante el vuelo y es lo que queremos evitar. Si ustedes vieron la foto de la aeronave, es un espacio muy pequeña, muy estrecha, no se puede realizar esos tipos de maniobras dentro de la aeronave. Entonces, es realizarlo en tierra y asegurarse que está bien estable, valorar y que sí está apto o sí está en condiciones de vuelo o no. Pero esas maniobras se realizan en el hospital o en tierra. Excelente. Nos hacen también la pregunta el doctor Enrique Pineda. ¿En el traslado se puede hacer en el traslado con ventilación mecánica? Claro que sí. Llevamos pacientes intubados, trasladamos pacientes intubados en vía aérea. Igual hay a veces que por falta de recursos de otros lugares lo recibimos con el AMBU, están buceando al paciente. Entonces yo siempre llevo un ventilador, específicamente es el Hamilton T1,
está certificado para vuelos. Entonces, al momento de recibir al paciente, lo valoramos, ya colocamos unos parámetros del ventilador, como le gusta el médico especialista. Lo colocamos, vemos cómo responde el paciente, está saturando bien, está reaccionando bien. Ahora sí, con todo el ventilador, con todo el tanque de oxígeno portátil, lo subimos dentro de la aeronave y ya se conecta esa manguera de oxígeno en el módulo dentro de la ambulancia aérea, que es un tipo M. Ahora sí tiene mucho más presión. Y ahora sí, en cuanto subimos al paciente en la aeronave, igual vemos cómo reacciona el paciente porque es una fase crítica de mover a un paciente de una ambulancia terrestre a la ambulancia aérea. Entonces, en cuanto ya subimos al paciente, ya está estable, ya podemos despegar. Pero sí trasladamos pacientes intubados. Excelente. Estoy aquí porque en mi teléfono tengo Facebook, entonces me hacen preguntas por todos lados. Hay muchas preguntas, todos vamos a ir un poco más rápido. Luis Meneses de Facebook, ¿cuál es la saturación mínima vista en un paciente con COVID-19 trasladado por vía aérea? Ay, muy estresante, ¿eh? Eso sí. Ya pacientes intubados y con el FiO2 al 100%, con el PIP alto, el paciente recién que he trasladado saturaba como a 86, 88, y cada vez teníamos que modificar los parámetros del ventilador, por lo mismo que hay, por el estrés del vuelo se puede alterar un poquito el paciente, pero el mínimo que he trasladado era como 86 o 88 de saturación, y ya al aterrizar aumentó a 90%. Excelente. También de Facebook nos pregunta Hugo Katzel, ¿qué complicaciones han presentado en vuelos COVID? ¿Qué consideraciones podrían descartar a un paciente para llevarlo en vuelo? Ok, pues complicaciones es básicamente, lo vemos siempre a nivel pulmonar, porque esa es la etiología de este tipo de enfermedad. Em, Disculpa, no entendí la segunda parte del... ¿Qué consideraciones se tiene que descartar? ¿No? Para descartar un paciente, de decir a este paciente no lo vamos a trasladar. Es cuando cuando un paciente ya no está en condiciones de vuelo, es porque ahora sí, si está en PIB, no sé, de 15, en FiO2 de 100, y está saturando en 90, en 80 o mucho menos, ahí es cuando digo que ya no podemos aumentar ni el FiO2 durante el vuelo, ni el PIB, porque le va a complicar al paciente. Entonces ahí es cuando digo que ahora sí no queremos poner en riesgo la vida del paciente, pero igual ahora es decisión del médico especialista, y ahí ahora sí nunca hemos negado ningún vuelo. Muy Siempre bien. hemos y lo hemos logrado. Excelente. También se incorpora ahora también mi compañero Oscar Alcaraz para poder nos va a ayudar con las preguntas y respuestas. Buenas noches. Oscar, Buenas noches. Luz Adame, creo que por ahí estaba. La pregunta de Luz Adame. Bueno, yo la hago. A ver, Luz Adame, ¿qué pasa con las defunciones en vuelo? ¿Hay algún protocolo? Gracias a Dios, nunca hemos tenido una defunción durante el vuelo. Tenemos mucho cuidado con eso. Sí tenemos protocolos, pero lo evitamos. Repito, siempre cuando valoramos a un paciente en tierra y cuando sabemos que no está en condiciones, lo evitamos porque no queremos tener defunción dentro de la aeronave. Entonces, nunca nos ha sucedido, y eso es lo que tenemos mucho cuidado. Excelente. La doctora Bernardet le pregunta, ¿qué conductas seguirían en caso de un neumotórax durante el vuelo? Por pacientes, sí hemos tenido eso, pacientes de trauma, eso es lo que normalmente trasladamos. Cuando presenta una neumotórax, ahí sí se tiene que liberar esa presión. Y ya sabemos cómo no, con una punción de catéter 14 a nivel pulmonar. Y ahora sí, aunque trae puesto el catéter en el pulmón, en el espacio, perdón, pleural, ya lo podemos trasladar al paciente, porque si no se libera esa presión, se los puede complicar a una neumotórax a tensión y puede fallecer el paciente. Entonces siempre es estabilizar al paciente
antes de abordarlo en la aeronave. Excelente. Oscar, ¿nos ayudas con la siguiente o la siguiente? Claro, yo? claro, licenciado. Teniente, nos preguntan y la felicitan que muy buen tema. Dicen que en una ocasión durante un vuelo presentó hipoestesia gingival y de mi cara izquierda, como cuando se anestesia para un proceso dental. ¿Pudo haber sido parodontitis? Bueno, es que ese sí es muy complicado. No sé qué padecimiento tenía el paciente. Bueno, eso No, es no, una no, locura. no nos dice, teniente. Ok. Bueno, es que eso sí que es que depende también qué tipo de paciente estamos o qué tipo de padecimiento presenta el paciente, pero quizá a nivel neurológico sí se le complicó un poco, puede ser por la fuerza G, los cambios barométricas, pero ahora sí no me quedó muy clara en quizá en por qué sucedió eso. Ok, Pero sí bueno, puede ser a nivel neurológico y claro, a un traslado aéreo le puede afectar. perfecto. También nos preguntan, ¿qué riesgo tiene un paciente con abdomen agudo, por ejemplo, apendicitis aguda, al trasladarse en un vuelo comercial con tiempo de vuelo de más de 5 horas? Ok, en un vuelo comercial, Sí. más de 5 horas. No, pues es que también depende si el paciente está presentando sintomatologías de fiebre, no sé, esos tipos de... Em, lo que es este tipo de padecimiento sí se considera como una emergencia. Entonces, aunque la cabina dentro de un vuelo comercial está presurizado, todavía sufren con, no sé, una altitud de 8,000 pies de altitud. Quizá todavía le puede malestar con una distensión abdominal y pues sí puede provocar malestares al nivel intestinal. Entonces, pues no se recomienda porque si es una situación de emergencia. Ahí sí hemos trasladado pacientes a las 4 de la mañana por ese tipo de padecimiento, por lo mismo que tiene riesgo de que le puede reventar y puede causar una infección. Pero no es muy recomendable. Ok. Teniente, nos preguntan particularmente cuánto tiempo se entrena al personal de salud sobre el uso de aeronaves. Ya de acuerdo a su experiencia, pues cuánto tiempo llevó adiestrarse en su materia. Bueno, gracias a la Marina, tuve un curso de medicina aeroespacial, 3 meses, y otro 3 meses en enfermería de vuelo, lo que es en Wright-Patterson, Ohio, en Air Force Base. Entonces es medio año. Sin embargo, también se recomienda que si es personal de sanidad, que tengan una especialidad en urgencias o de cuidados intensivos para poder ahora sí atender a un paciente en un caso de emergencia. Personalmente llevo 3 años volando y cada paciente es muy diferente. Entonces, una cosa puede ser la teórica y otra cosa ahora sí puede ser, ahora sí práctica, pero sí son cursos que son como medio año en total y aparte con la experiencia y otros estudios De que se acuerdo. requieren. Y condición física, definitivamente. Sí, por supuesto. Aquí, bueno, dicen, viva la Armada y la Marina también, por supuesto, teniente. Gracias. Nos pregunta la doctora Maleva que si tiene idea de cuántos pacientes con el diagnóstico de COVID se han trasladado y con qué resultados clínicos en su historia de abordaje, con cuántos médicos intensivistas en medicina aérea existen en México. Ok, pues hasta la fecha tenemos aproximadamente 34 o 35 traslados aéreos de pacientes COVID. Ahora sí, en la Armada de México ya estamos aumentando personal, ahora sí como de cirujanos de vuelo, ya estamos creciendo poco a poco. Inclusive creo que ya somos aproximadamente 17 enfermeras de vuelo y y están creciendo en cirujanos de vuelo. Entonces, ese es nuestro pequeño equipo. Sin embargo, otros especialistas que vuelan con nosotros ahora sí son urgenciólogos, médicos de cuidados intensivos, anestesiólogos. Ellos, conjunto,
con los médicos especialistas y nosotros formamos como un equipo para poder ahora sí brindar una mejor atención al paciente con los conocimientos de médico especialista y con los conocimientos de medicina orofacial. Ahora sí encajamos muy bien y ahora podemos abordar al paciente en diferentes maneras. Pero así es como se conjunta nuestro equipo de trabajo. Excelente, teniente. Muchas más felicitaciones. Muchas Le gracias. preguntan que qué tan factible es usar la ventilación mecánica no invasiva en lugar de la invasiva durante el vuelo, porque se imagina la doctora Liana Laura Ruiz que el intubar durante el vuelo puede ser algo complicado. Es muy cierto. Repito, se tiene que valorar al paciente en tierra. Si tiene esos criterios que hay necesidad de intubar al paciente, de preferencia se tiene que hacer en tierra. O en la parte de la coordinación, cuando preguntamos, dime sus signos vitales actuales, porque no está intubado, y ya nos dicen los signos, no, pues 32 de frecuencia respiratoria, saturando en 88, con mascarilla con 15 litros por minuto. Ahí es cuando decimos, digo que ese paciente, pues claro, se requiere a intubar. Entonces, de preferencia que se haga en el hospital y nosotros vamos hasta el hospital para ahora sí hacer el intercambio del ventilador. O en otros casos que recibimos a los pacientes en las ambulancias terrestres en el aeropuerto, pues ni modo, lo tenemos que intubar dentro de la ambulancia terrestre, asegurar que está estable y ahora sí proceder a abordarlo a la aeronave porque el espacio de la aeronave es muy pequeño, la intubación es tipo preventivo, así es como yo lo veo, así es como debe de ser, no en esos tipos de urgencias porque no sé si se acuerdan más o menos cómo se ve en la parte interior de la aeronave, no hay espacio. No hay espacio ni para hacer maniobras de RCP, no hay espacio para intubar al paciente. Entonces siempre es en tierra. Perfecto, teniente. También nos preguntan si se continúa con el tratamiento como si el paciente estuviera en hospital durante el traslado aéreo. No, básicamente el traslado aéreo, no sé, mira, por ejemplo, hay vuelos de 45 minutos o de media hora, o el más lejano que era desde Ensenada o Puerto Peñasco, como de 4 o 5 horas. Administramos medicamentos que quizá le toca su horario, pero básicamente en el traslado es básicamente mantenerlo lo más estable posible, preservar su vida y entregarlo a su destino lo más estable posible. Entonces, no es como un hospital, sino imagínenselo como una ambulancia terrestre, pero en miles de pies de altitud. Entonces, es mantenerlo lo más salvo posible y quizá administrar medicamentos, hacer ciertos procedimientos, aspiración de secreciones, lo que se requiere, y ya entregar al paciente al final. Teniente, nos dicen, concretamente, nos preguntan qué pacientes no se pueden trasladar por vía aérea. Bueno, sí hay criterios, sí tenemos criterios, ya depende, no sé, por ejemplo, a un paciente anémico no se puede trasladar porque tiene riesgo de hipoxia anémica, entonces obviamente se tiene que estabilizar transfunción de sangre, ¿no? Por ejemplo. No sé, es que ahí sí manejamos criterios diferentes, por eso ahora sí es decisión del médico especialista conjunto con los médicos de medicina aeroespacial para ahora decidir, ok, tenemos este tipo de paciente, ¿lo va a lograr o no lo va a lograr? Quizá luego les puedo pasar una lista de esos criterios, pero sí existen momentos de que no los permiten, no queremos arriesgar la vida del paciente en esos tipos de trazados. De acuerdo. Aquí me voy a permitir hacer una pregunta personal, teniente. Sabemos que en cuestiones de desastres personales, tanto el ejército como la marina apoyan con el plan de N3. Obviamente esta pandemia es un desastre y es un desastre natural que está padeciendo nuestro país y todo el mundo, pues, en general. ¿El apoyo aéreo que ustedes están brindando es a la población o únicamente a personal del militar o de la marina? Ok, ahorita estamos en la fase de plan marina. Sí es lo que estamos manejando y sí estamos en apoyo de la población civil a los que lo requieren.
no se le niegan a nadie. Entonces, trasladamos pacientes de derechohabientes, de militar, retirados, activos y también la población civil. Es correcto. Ok, y los criterios para traslados de un lugar a otro, o por qué se hacen estos traslados, teniente. Puede haber razones en el cual el paciente se encuentra en un área en donde es una clínica o, no sé, un hospital de bajos recursos. Quizá no tienen ventiladores, quizá no tienen, no sé, especialistas que le puedan atender al paciente. Entonces, por esas cuestiones, sí se requiere un traslado aéreo por la distancia, y ahora sí es trasladarlo a un hospital de alta especialidad. Ahora sí que ahora tienen los recursos suficientes para brindar al paciente con las mejores atenciones necesarias. Ah, perfecto. Muchas gracias. También nos pregunta la doctora Resugenia Salvio, que es algo muy general, si se podría actualizar el tipo de acciones en un vuelo comercial con tantos pasajeros, más el personal de asistencia de vuelo con algo más especial, además de protocolo de emergencia, indicando en los tableros, como por ejemplo, qué hacer cuando un pasajero empieza a sentirse mal. ¿Qué hacer con un pasajero si se siente mal en un vuelo comercial? Yo creo que cambiarlos, se refiere a cambiar los protocolos en los vuelos comerciales sobre las acciones a realizar cuando un pasajero se siente mal. Bueno, eso yo creo que es no, eso no sería de mi área de, eso sí, bueno, yo creo que ahí ya depende de las aerolíneas, Sí. porque las aeromosas también tienen como cursos de primeros auxilios, tienen tanques de oxígeno, tienen ahora sí sus protocolos, pero eso sí ya no, ya sería en la aerolínea, ¿no? De Ya no acuerdo. me haré disculpa. Perfecto. Aquí tenemos más preguntas. Si tienen más o menos la estadística de que cuántos pacientes con COVID se han trasladado y con qué resultados clínicos en su historia de abordaje, con cuántos médicos, esa ya, cuántos médicos, pero cuántos pacientes con diagnóstico de COVID. Aproximadamente 34 hasta 34. la fecha. Y la experiencia del, del traslado, los resultados. Pues cada paciente que hemos trasladado puede ser, bueno, con el padecimiento COVID, hemos trasladado pacientes muy estables que hasta pueden deambular, perdón, que no lo recomendamos, y pacientes muy críticas que lo tenemos que intubar. Los resultados clínicos es que sí se complican durante el vuelo, como ya hemos platicado de los leyes de los gases, los efectos fisiológicos de vuelos, siempre le va a afectar al paciente, porque ya es nivel pulmonar, con la hipoxia, con los cambios barométricas, con ley de Boyle, la disminución de presión parcial de oxígeno, siempre se complican, pero con la experiencia y con los conocimientos de los médicos especialistas y como trabajamos en conjunto como equipo, siempre logramos a sacar al paciente, o sea, a entregarlo sano, vivo, bueno, no, bueno, lo más estable posible. Entonces, siempre lo hemos logrado. No hubo tantas complicaciones que no hemos podido realizar. Ah, qué bueno. Nos pregunta el doctor Guillermo Rodríguez, en el traslado aéreo de pacientes con contusión pulmonar, ¿ustedes utilizan de manera profiláctica la colocación de sonda de pleurostomía? Es correcto. Como normalmente, bueno, si es un accidente automovilístico, como paciente tipo trauma, lo que sea, para esos tipos de pacientes sí se colocan un pleurovac y sí tenemos dentro de la aeronave maneras de tener la presión negativa, o sea, la succión, para mantener el paciente pues estable durante el vuelo, pero sí utilizamos lo que es el pleurovac a esos tipos de pacientes. Ok, la doctora Emma Leiva nos pregunta, no sé si ya lo respondió en su charla en sí, pero nos pregunta cómo manejan ustedes los aerosoles en vuelo con pacientes COVID en el binomio médico-paciente. Ok, pues sí utilizamos lo que es la cápsula de aislamiento, definitivamente. Eso sí, como les expliqué, tiene una extracción de presión negativa con filtro EPA.
Pero por otras cuestiones que el paciente quizás está entubado, utilizamos ahora sí lo que es el filtro EPA, pero para pacientes intubados. Y no podemos utilizar mucho la cápsula de aislamiento porque ahora sí no podemos hacer ciertas maniobras. Pero para evitar generar aerosoles, siempre realizamos ciertos procedimientos, como le mencioné, la utilización del ambú, aspiración de secreciones, tratamientos de nebulización, lo que sea, siempre es abajo en tierra para evitar tener ese aumento de riesgo de contaminación dentro de la aeronave, porque es presurizada, es una cabina cerrada y queremos evitar eso. Entonces, siempre utilizamos filtro EPA y hacemos las maniobras en tierra. Así es como lo controlamos. De acuerdo. Aquí es una pregunta muy particular, teniente. Dice la doctora Teresa Villarreal si pueden hacer traslados a particulares. Si pueden mencionar el costo por el servicio, por hora. No sé si tengan un costo interno o tengan un costo también para la gente, para la población civil. Sí se puede solicitar traslados aéreos de parte de la Marina. Honestamente, los costos no los conozco. Sé que depende de la distancia y las horas de vuelo, pero eso sí se puede solicitar a través de la Secretaría de Marina. Si realmente se requiere, no se le niega. Pero así los costos, disculpa, no, ya no me has tratado pacientes, ¿no? Lo entendemos, lo entendemos. También nos pregunta el doctor José de Jesús García, la felicita y le agradece por la excelente ponencia, que si los médicos que acompañan también a los pacientes en los traslados aéreos también estudiaron medicina aeroespacial. Los médicos que nos acompañan en los traslados aéreos, no. Sí tenemos médicos con conocimientos de medicina aeroespacial, pero tenemos diferentes tipos de tripulación. Y uno de esos es que, por ejemplo, tenemos un grupo de tipo 1 donde se conjunta con especialista, que puede ser gineco, pediatra, neonatólogo, urgenciólogo de medicina intensivista y pues lo demás, dependiendo del padecimiento del paciente, junto con el oficial de traslado, que puede ser ahora sí el médico con conocimientos de medicina aeroespacial o puede ser la enfermera con el conocimientos de enfermería de vuelo. Y ahora sí con... sí, o sea, eso es lo que trabajamos. Los especialistas, ellos se enfocan en sus experiencias y conocimientos, ahora sí clínicas hospitalarias, y el oficial de traslado se enfoca a la atención del paciente, pero ahora sí a nivel, no sé, del ambiente hipovárica. Entonces, en conjunto con esos dos conocimientos y como trabajo en equipo, ahora sí podemos trabajar bien juntos y evitar complicaciones, ¿no? al paciente. De acuerdo. Teniente, también le pregunta el doctor Martín Vasconcelos que en caso de gravedad inesperada durante el vuelo, ¿cuál es el protocolo que siguen? ¿O de plano descienden el vuelo prematuramente? ¿O cuál es el plan que llevan a cabo? Bueno, estoy muy, no sé, afortunada que no me ha tocado esos tipos de complicaciones, pero sí podemos, sí contamos con ciertos protocolos que quizá ahora sí tenemos que ser, no sé, casos peores que se complica el paciente. Sí se tiene que avisar a los pilotos para que se comuniquen bien con el tráfico aéreo, el control de tráfico aéreo, o en casos peores que sí se tiene que aterrizar, no sé, antes de llegar al lugar, al hospital de alta especialidad y ahora sí aterrizar en otro hospital más cercana para ahora sí recibir atención inmediata en tierra. Entonces, pero ese es como más o menos un protocolo que podríamos manejar, pero ahora sí el punto clave aquí es evaluar al paciente antes de abordar la aeronave. Por ejemplo, a un despegue sí se ha complicado a pacientes, pero es con acciones rápidas del médico especialista que nos da indicaciones a nosotros, realizamos, no sé, administramos medicamentos, no sé, cambiamos los parámetros del ventilador, cambiamos las infusiones y ya se estabiliza el paciente inmediatamente y ya
y siempre llegamos al destino donde queremos llegar. Perfecto. También le preguntan, teniente, si la transferencia del paciente termina cuando éste se encuentra ya en la cama del hospital, habiendo entregado y explicado al médico receptor toda la información, y ahí mismo si existen documentos de consentimiento que firmen los pacientes y o familiares para estos casos. Claro que sí, en aspectos legales tenemos que tener mucho cuidado. Antes de autorizar el traslado aéreo, sí se manda esos documentos al paciente y ellos tienen que firmar, ahora sí, una hoja de consentimiento informado. En cuanto el paciente firma y conoce los riesgos que puede ocurrir durante un traslado aéreo, ahora sí se procede con toda la coordinación. Y entonces, de nuestra parte del trabajo, iniciamos desde que recibimos una alerta del traslado aéreo. Trabajamos junto con el médico especialista durante todo el traslado. Al aterrizar en el hangar, ahora sí en la Ciudad de México, se entrega al hospital receptor. Se entrega al personal del hospital receptor y se puede ahora sí entregar documentos y decirles las novedades que tuvimos durante el vuelo, qué complicaciones, si se tuvo que administrar cierto medicamento, cualquier información que les pueda apoyar a ellos. Y desde ahí ya ellos se suben a la ambulancia terrestre y ya se los llevan al hospital de alta especialidad. Y de nuestra parte procedemos ahora sí a desinfectar la aeronave, desinfectar los equipos electromédicos, guardar todo, abastecer oxígeno y ahora sí preparar todo como si fuéramos a un vuelo de traslado, no sé, de una emergencia. Entonces, hasta ahí es donde se acaba nuestro... De acuerdo. Ya faltan poquitas preguntas, teniente. Ha habido muchas, pero ya son poquitas. Le pregunta el doctor José Víctor Muñoz si ha realizado en algún paciente si han realizado en algún paciente una traqueostomía en la ambulancia aérea. No, no, nunca. Y qué adrenalina, ¿eh? Esa es una pregunta que, wow, increíble. No, no, nunca he pasado eso. Eso sería más bien, no sé, como un tipo CASEVAC o un tipo MEDEVAC, quizá, porque nosotros normalmente trasladamos tipo AEROVACs. O sea, son vuelos programados, pacientes que son graves, pero lo suficiente estable para ser trasladado. Pero ahora sí, yo creo que esa pregunta sería más bien para operatividades MEDEVAC, que ahora sí, no sé, que se ocluye o hay obstrucción de la vía aérea que se tiene que realizar ese tipo de procedimiento. Nunca me ha pasado, pero no sé, que Dios no lo quiera. Sí, esperemos que no. Pero no, siempre tratamos de mantener al paciente estable en tierra y para evitar esas complicaciones durante el vuelo. Teniente, también le preguntan si ha tenido que trasladar a pacientes embarazadas y cuál ha sido la experiencia. Bueno, sí hemos trasladado pacientes embarazadas con riesgo de, no sé, aborto o de sangrado transvaginal o cualquier cosa. Ese sí es muy interesante porque no nada más es la paciente, sino son dos pacientes, ¿no? La madre y el peque. Entonces, como cualquier paciente se siente esa presión, esa conciencia de qué tipo de paciente estamos manejando. Al recibir a la paciente siempre hay que revisar los signos vitales porque después me salen hipertensas. Entonces, es ahora sí administrar medicamentos antihipertensivos, obviamente para las embarazadas, estabilizar y ahora sí subirla dentro de la aeronave. Las pacientes que quizá tienen riesgo, no sé, de trabajo de parto, no sé, no me ha pasado, pero ya como que ha estado iniciando quizá un trabajo de parto durante el vuelo, pero sí alcanzamos a aterrizar en tierra y ahora sí a entregar a la paciente con suficiente tiempo al hospital receptor. Pero sí fue una ocasión muy, muy interesante. Pero sí, es muy bonito con todo tipo de pacientes. Claro. El doctor Joaquín Guzmán, teniente, le pregunta que si influyen los efectos fisiológicos aeroespaciales sobre la frecuencia e intensidad de embolismo aéreo. Depende. No sé, es que también depende de qué tipo de situaciones tratamos al paciente. Un ejemplo, un paciente que estaba buceando y de repente
no sé, se eleva al nivel del mar muy rápido y ese es de parte que puede ocasionar un aumento de riesgo de aeroembolismo, pero de nitrógeno, ese puede ser un ejemplo. No podemos trasladar a esos tipos de pacientes en la aeronave, sino quizás se puede hacer en un helicóptero con 500 pies de altitud para que no le afecte a esos aeroembolismos que puede afectar así las articulaciones a nivel pulmonar, a nivel sistema nervioso central. Ese sería un ejemplo de que puede aumentar algún tipo de aeroembolismo, que era ley de Henry, lo que mencioné anteriormente. Pero no, ahorita en el momento no puedo pensar en otro ejemplo, pero ahora sí, si hay riesgos de aeroembolismo, dependiendo qué está haciendo el paciente, no se recomienda un traslado aéreo, más bien en un helicóptero con no más de 500 pies de altitud y ahora sí ir a una cámara hiperbárica para su tratamiento. De acuerdo, esa pregunta también la tenía yo y creo que fue el único que la entendí, teniente, respecto a las leyes que explicó al principio de su charla. Cuando una persona presenta una descompresión se llama, Sí. En pleno vuelo, ¿cómo lo hacen? Yo había escuchado de este tipo de situaciones cuando los submarinistas, las personas que bucean, pero en vuelo no había escuchado esta situación. ¿Qué protocolos o si les ha pasado que en vuelo tengan esta situación y pues requieren cámara hiperbárica ahorita como lo comentó? ¿Qué es lo que hacen en esa situación? Bueno, personalmente no me ha tocado este tipo de paciente, pero lo que sí se recomienda es administrar al paciente primero 100% de oxígeno. Al 100% de oxígeno para tratar de compensar, porque ahora sí está lleno de burbujas de nitrógenos, ¿no? Y es algo que podemos compensar. Se tiene que esperar cierto tiempo antes de subirlo a un traslado aéreo. No se permiten ahora sí trasladar a esos tipos de pacientes por las complicaciones, porque creo que lo menos que podemos disminuir la presión de cabina es como a 7,000 pies si quiere ir hasta la Ciudad de México. Pero ahora sí es oxigenar al paciente al 100%, inmovilizarlo y ahora sí subirlo a una aeronave de ala móvil y ahora sí limitar el pies de altitud para que no le afecte mucho los cambios barométricos y llevarle a un hospital cercana con una cámara hiperbárica. Excelente respuesta como todas, teniente. Ay. Muchas gracias. Tengo que comentarles que el licenciado Abraham, otra vez por motivos de trabajo, tuvo que ausentarse. Desafortunadamente ahorita la situación con todos los médicos está tremenda, está muy complicada y nos tuvo que dejar. Entonces voy a despedir yo este programa de este webinario. Si nos hace favor, teniente, de dar unas palabras finales para los profesionales de la salud. Ay, pues sí, estoy muy agradecida y es un gran honor estar aquí presente ante ustedes. Sí honestamente sí se me hizo muy intimidante porque los respeto mucho a todos, todos como personal de salud. Somos un gran equipo. Como les mencioné anteriormente, les quiero agradecer por todo el esfuerzo, todo el trabajo que han hecho. No se desanimen, mis respetos para todos. Esto de los traslados aéreos sí es otro mundo, es un mundo totalmente diferente y es algo que realmente me fascina como enfermera de vuelo, porque ahora sí, como pudieron ver en esta presentación, se considera muchísimos factores. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, bueno, si van a trasladar a un paciente vía aérea, ya saben las consideraciones que se tienen que realizar. Cómo evitar complicaciones, cómo favorecer las condiciones del paciente antes, durante y después. Les invito mucho no sé, hay cursos en línea o que quizá les pueda interesar. Es muy fascinante. Pero igual les quiero agradecer a todos por el trabajo de equipo que llevamos entre médicos y enfermeras. Los respeto mucho y agradezco mucho por esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted, teniente, también nuestro agradecimiento, también nuestro respeto por ser también personal de salud, por esta interesante charla.
muy diferente a las que veníamos escuchando porque no es muy común escuchar los traslados aéreos, muy ilustrativa, muy emocionante también por las experiencias que nos comenta. Muchas gracias de nuevo, teniente. Si me permite, voy a despedir este webinario. Muy buenas noches. A nombre del licenciado Abraham Dávila, quien les ofrece nuevamente una disculpa por haberse tenido que retirar por cuestiones de trabajo y una emergencia laboral. Y nos pide que por favor les recordemos que sigan este webinario, que estamos a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier inquietud nos la pueden hacer llegar al correo de Medical Legal Center, que es atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com. Esta plática que por ahí estaba viendo que nos preguntaban en el chat que dónde la podían seguir, si se podía ver la retransmisión. Claro que sí, en el canal de YouTube están todas las pláticas que se han dado en este webinario. Ahí pueden verlas, pueden entrar, por favor entren al canal de YouTube de Medical Legal Center. Síganos, por favor, para que tengan oportunidad de ver todas estas charlas sumamente interesantes. También síganos en nuestras redes sociales, que todas son en Twitter, Instagram y Facebook, Medical Legal Center. Agradecemos, como siempre, el amable apoyo de Yo Soy Médico 17, que nos prestó la plataforma de Facebook para hacer esta transmisión en vivo. También esta charla la pueden encontrar en el Facebook de Yo Soy Médico 17, también en el Facebook de Medical Legal Center. Tuvimos hoy miércoles, debió de haberse subido la cápsula de nuestra coach Susana Hernández. Síguenla, por favor, y ese apoyo para todos los profesionales de la salud, el apoyo psicoemocional para ustedes que están en esta batalla ante este terrible virus. Los esperamos, síganos, tenemos el programa todavía para estos 2 días, unas charlas muy interesantes. Agradecemos también a las personas de Latinoamérica que se conectaron, de Venezuela, de Colombia, de Costa Rica, incluso hubo gente que se conecta de Estados Unidos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, teniente, nuevamente encantado por su presentación. Gracias a todos, muy buenas noches a nombre del licenciado Abraham Dávila. Mañana nos vemos en punto de las 8 de la noche. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.